etapas del neurodesarrollo y sus posibles alteraciones. Reciban un cordial saludo de quienes habla Yarixa Mera, estudiante de la carrera de Psicología en línea Paralelo E. El neurodesarrollo es el proceso mediante el cual el sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal, se forma, organiza y madura desde la concepción hasta la adultez. Esto implica una serie de etapas claves como la proliferación celular, la migración neuronal, la diferenciación celular y la mielinización. Entonces vamos a ir hablando de cada una de estas etapas, su proceso, su importancia y sus posibles alteraciones. Comenzamos con la etapa de la proliferación celular. Es el proceso mediante el cual las células madres o precursoras se dividen y multiplican para generar un número adecuado de células que formarán el sistema nervioso. Este proceso es fundamental en las primeras etapas del desarrollo del cerebro, ya que proporciona las células necesarias para la formación de todas las estructuras del sistema nervioso, incluidas las neuronas y las células gliales. Las fases de este proceso son las siguientes: la mitosis, donde comienza la división celular, principalmente a través del proceso llamado mitosis, donde una célula madre se divide para formar dos células hijas genéticamente idénticas. Durante la mitosis, las células madres neurales se dividen en la zona ventricular del cerebro, que es la región interna de los ventrículos cerebrales. Luego tenemos el ciclo celular, donde las células madres neurales atraviesan el ciclo celular, que incluye varias fases. La fase G1, la preparación para la división; la fase C, duplicación del material genético; la fase G2, preparación final antes de la mitosis; y la fase M, donde la célula se divide. Para este punto tenemos la división simétrica y asimétrica, donde la división simétrica comienza en las primeras etapas del neurodesarrollo, donde las células madres neurales pueden dividirse de manera simétrica, lo que resulta en dos células madres nuevas, lo que aumenta el número de células madre. En la división asimétrica, a medida que el desarrollo progresa, algunas células madres comienzan a dividirse de manera asimétrica, es decir, produciendo una célula madre y una célula progenitora, que se diferenciará en una neurona o en una célula glial, lo que incrementa la diversidad celular del cerebro. Una vez que las células progenitoras resultantes de la división asimétrica son formadas, estas migran hacia otras regiones del cerebro, donde comenzarán a diferenciarse en neuronas o células gliales. La importancia de la proliferación en el neurodesarrollo tiene tres puntos importantes. El desarrollo del cerebro. La proliferación celular es crucial para la formación de las estructuras cerebrales durante el desarrollo fetal, ya que asegura que haya suficientes células madres para generar el gran número de neuronas y células gliales que componen el sistema nervioso. El tamaño y la organización del cerebro. Este proceso influye en el tamaño final del cerebro y en la organización de sus distintas áreas funcionales. Un número adecuado de células madres y su división controlada son fundamentales para una correcta estructura del cerebro. Equilibrio entre proliferación y diferenciación. Un equilibrio entre estas dos puede evitar un exceso de proliferación celular, puede llevar a la formación de tumores como los gliomas o los neuroblastomas, mientras que la proliferación del neurodesarrollo como la microcefalia, es decir, el cerebro de tamaño pequeño. Las alteraciones que pueden haber en esta etapa son las siguientes. La microcefalia es cuando hay una insuficiencia de células madres, el cerebro no se desarrollará adecuadamente, lo que va a resultar en un tamaño cerebral anormalmente pequeño. Los tumores cerebrales. Un exceso de proliferación celular puede llevar a la formación de tumores como los gliomas o los neuroblastomas, que son el resultado de una división celular descontrolada. Las displasias cerebrales. Alteraciones en el patrón de proliferación y migración de las células madres. Pueden causar displasias en las que el cerebro no se organiza correctamente, lo que afecta sus funciones. Continuamos con la etapa número 2, la migración. La migración neuronal es un proceso crucial en el desarrollo del sistema nervioso, en el que las neuronas recién formadas se desplazan desde su lugar de origen, generalmente cerca del tubo neural,
hacia sus ubicaciones finales en el cerebro y la médula espinal. Este proceso permite la formación de estructuras cerebrales complejas y el establecimiento de circuitos neurales funcionales. Hablemos un poco acerca del proceso de manera detallada. Comenzamos con la generación de las neuronas, conocidos como neurogénesis. La migración neuronal comienza después de que las neuronas son generadas en la zona ventricular o zona germinal del tubo neuronal, que es una de las células madres neuroepiteliales. Estas células madres se dividen y se diferencian para formar nuevas neuronas. La iniciación de la migración. Una vez que las neuronas han sido generadas, deben migrar desde la zona ventricular, es decir, su lugar de origen, hacia su destino final, en diferentes regiones del cerebro y la médula espinal. La migración neuronal ocurre principalmente durante el desarrollo embrionario, aunque también se produce en menor grado en el cerebro adulto, en áreas como el hipocampo. Tipos de migración neuronal. La migración neuronal se clasifica en dos tipos principales. La migración radial. En este tipo de migración las neuronas se desplazan de forma radial, es decir, desde la zona ventricular hacia la corteza cerebral o hacia otras áreas del sistema nervioso central. Las neuronas caminarán a lo largo de las prolongaciones de las células gliales, que actúan como guías para el movimiento neuronal. En cuanto a la migración tangencial, en este caso las neuronas migran a lo largo de la superficie del cerebro, generalmente de una región a otra, de manera que a la superficie cortical. A diferencia de la migración radial, que sigue un trayecto perpendicular, este tipo de migración es común en la formación de estructuras como el cuerpo estriado y otras regiones subcorticales. Las alteraciones en el proceso de migración neuronal pueden llevar a una variedad de trastornos neurológicos y psiquiátricos, como las displasias corticales, el síndrome de lisenfalia, la esquizofrenia y el autismo. Ahora hablaremos sobre la etapa número 3, donde comienza la diferenciación celular. La diferenciación es el proceso mediante el cual las células madres o precursoras, después de haber sido proliferados, se especializan y se convierten en diferentes tipos de neuronas con características y funciones específicas dentro del sistema nervioso. Este proceso es esencial para el desarrollo del cerebro, ya que permite que las neuronas asuman su forma final y se concreten de manera adecuada para realizar funciones complejas como la transmisión de señales eléctricas. El proceso consiste en lo siguiente: las células precursoras experimentan cambios en su genética y estructura, lo que las convierte en células especializadas que realizarán funciones específicas, como la transmisión de señales en las neuronas o el soporte estructural y metabólico. Y continuamos con la etapa número 4, la mielinización. La mielinización es el proceso en el cual las neuronas se recubren con mielina, una sustancia grasa que facilita la transmisión rápida y eficiente de los impulsos eléctricos a lo largo de las fibras nerviosas. Este proceso comienza poco después del nacimiento y continúa a lo largo de la infancia y la adolescencia. El proceso de la mielina es producida por las células gliales especializadas en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Estas células rodean las prolongaciones neuronales con capas concéntricas de mielina, que actúan como un aislamiento eléctrico. La importancia de la mielinización es fundamental para la velocidad y la eficiencia de la transmisión de señales nerviosas. La mielina permite una conducción más rápida de los impulsos eléctricos a lo largo de los axones, lo que es esencial para la función cognitiva y motora. La maduración de las vías mielinizadas está asociada con la mejora de las funciones cognitivas, como el pensamiento abstracto, la planificación y el control motor. Considero que cada una de estas etapas son esenciales para el proceso del neurodesarrollo, ya que la proliferación da la multiplicación de células madres para formar neuronas. La migración forma neuronas hacia sus destinos finales en el cerebro. La diferenciación, que está especializada entre las células en tipos neuronales y gliales. Y por último, la mielinización, que es el recubrimiento de los axones con mielina para acelerar la conducción de señales. Entonces, cada una de estas etapas, fases, son importantes en el neurodesarrollo. Muchas gracias.